Es porque, y esto vos crees que tiene que ver con, y puntualmente te voy a lo que es la internación. Se sabe que internar a alguien con el diagnóstico de un cuadro de salud mental es complejo. La decisión de internación, los psiquiatras o los médicos que la determinan tienen que estar muy seguros. Un juez que interviene. Mi pregunta es, entiendo a lo que conlleva, pero ¿vos considerás que la internación tendría que ser más ágil para poder sacar adelante a personas que realmente lo necesitan? ¿O está bien que sea de esta manera? Yo considero que en casos en los cuales lógicamente hay algún tipo de urgencia producto del consumo o casos en los cuales la vida de la persona corre riesgo o la de terceros, se debe dar un procedimiento mucho más ágil que vemos en la práctica que no se da, que hay grandes dificultades en muchos casos para poder llevar adelante internaciones. De hecho, me ha pasado en la práctica clínica de pacientes que tenían un cuchillo en la mano y porque soltaron el cuchillo dijeron, bueno, ya no hay riesgo, por ejemplo, ya está, ya nadie está en peligro, lo cual me parece descabellado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Antes del 2010 se hablaba justamente de sujetos peligrosos y por eso es que se internaba de manera en muchos casos compulsiva, ¿sí? Y sin ningún tipo de criterio. Y hoy lo que vemos que sucede es que justamente el riesgo cierto para sí o para terceros no está claramente definido. Entonces, desde ese lugar es que en algunos momentos dicen, no, bueno, ahora no hay riesgo para sí o para terceros, tal vez lo hubo en otro momento. Y ahí hay un vacío y ahí es donde tenemos una dificultad justamente en el campo de la ley de salud mental. Claro, 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 sí, sí, Carlos, entiendo. y cuando hablas de internaciones que a veces son voluntarias y las involuntarias, en este caso, ¿con qué herramientas o qué nos dice la ley de salud mental con respecto a esto para la familia, para el núcleo, que por ahí ve que una persona tiene deterioros, tiene situaciones de peligro y quiere ayudar o quiere protegerlo de alguna manera? ¿Cómo es la diferencia en este caso? Bien, bueno, vuelvo a lo mismo, ¿no? En primer lugar, tenemos que entender que la ley de salud mental plantea que las internaciones compulsivas deben ser el último recurso y se deben llevar adelante cuando hayan fallado tratamientos anteriores, ¿sí? El objetivo de esta ley de salud mental es que las personas puedan recuperarse en su comunidad cerca de sus lazos afectivos, laborales y sociales, ¿sí? Que también es lo que muestra la evidencia científica, ¿no? Es decir, es importante destacar esto. Hay una falsa creencia respecto a la utilidad o a la potencia que pueden llegar a tener las internaciones y también tenemos que diferenciar algunas cosas, ¿no? Por un lado, si hablamos solamente de cuadros de salud mental y por otro lado cuando hablamos de trastornos, por ejemplo, duales, ¿no? De lo que son cuadros en los cuales existe algún tipo de diagnóstico en salud mental y también consumo problemático de sustancias, ¿sí? En esos casos, que uno lo ve mucho en la práctica clínica, entre el 40 y el 50% de los adictos tienen otro diagnóstico a lo largo de su vida. Lo que tenemos que valorar, obviamente, es la historia de la persona, ¿sí? Los tratamientos anteriores, qué es lo que hizo, qué es lo que le funcionó. Y entender también que normalmente los tratamientos más efectivos son los tratamientos combinados, que cuentan con lo siguiente: psicoterapia individual, fundamentalmente lo que es terapia cognitivo-conductual, grupos de ayuda mutua. Vemos que hay grupos de ayuda mutua para un montón de problemáticas, para juego patológico, para compulsión al sexo, compras, alcohol, otras drogas. Digo otras drogas porque el alcohol es una droga, no solo que es una droga, sino que es de las más nocivas, ¿no? Y una droga que está generando estragos en nuestro país, después podemos hablar un poquito de eso. Sí. Y por otro lado, se puede considerar el tratamiento farmacológico también, ¿sí? Entonces, estas tres patas suelen ser la base de todo tratamiento en adicciones y fundamentalmente cuando hablamos de patología dual. La evidencia lo que indica es que la mayoría de las personas se recuperan en su comunidad, que es justamente lo que busca también la Ley Nacional de Salud Mental. La ley lo que plantea, por ejemplo, entre otras cosas, es la denominada desmanicomialización. No sé si han sentido nombrar ese término tan complejo. No, Sí, no, eso, no. Bueno, yo yo, no, yo no tan sí, o Bien, sea, yo bueno. entiendo eso, pero nos preguntan, y ahí incluso lo están poniendo, ¿y qué pasa cuando, está bien, queremos que la persona se recupere en su casa, pero también en su casa está expuesto en un montón de situaciones que en su grupo, cuando hablamos sobre todo de adicciones,
cuando el alcohol, las drogas están ahí, en el ambiente, en el entorno. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Porque entiendo que no lo queremos llevar a las instituciones, pero tampoco en su casa está en un lugar seguro. Entonces, ¿qué queda en el Bien. medio? Bueno, lo que plantea, por ejemplo, el modelo de prevención de recaídas de Marlatt y Gordon del año 85, que es lo que tiene también más evidencia para este tipo de casos, es que justamente uno cuando empieza a abordar a un paciente con un consumo problemático de sustancias tiene que garantizar, lógicamente, que no haya ningún tipo de contacto con personas asociadas al consumo, ¿sí? Que no tenga ningún tipo de teléfono de personas que consuman. Tenemos que tratar de que la persona no frecuente, no lugares asociados al consumo, porque la mente humana tiende a asociar estímulos, ¿sí? Y lo que suele suceder es que cuando una persona con un consumo problemático de sustancias, por ejemplo, escucha canciones asociadas al consumo, ve a personas asociadas al consumo, pasa por una esquina en la cual ha consumido, se activa, ¿sí? Ciertas regiones cerebrales, la amígdala cerebral, el sistema límbico, y ahí aparece lo que se denomina Ujú. craving, que es el deseo intenso de consumo que se vuelve irrefrenable en algunos momentos. Entonces, si uno no puede garantizarse que la persona pueda tener, ¿sí?, un ambiente libre de consumo, lógicamente va a tener que vivir con alguna otra persona de una red de apoyo, ¿no? Algo con lo que uno trabaja siempre en la práctica diaria, generar redes de apoyo, redes de contención, y entender también que lógicamente no, la fuerza de voluntad, es decir, es muy diferente a lo que es la buena voluntad, ¿no? La fuerza de voluntad implica el hecho de decir, bueno, no consumo, no consumo, hago fuerza, mientras que la buena voluntad implica lo que planteé antes, ¿no? No estar en lugares donde exista un tipo de consumo. Es muy Sí, diferente el enfoque, por ejemplo, cuando hablamos de una persona que vive en barrios vulnerables, donde trabajo hace varios años, que una persona que pueda tener la facilidad de poder moverse e ir a la casa de tal vez algún amigo o alguna otra persona de su red de apoyo libre sí, de sustancia. es importante también aclarar, Carlos, de que así como siempre hablamos de un montón de cosas, no es una enfermedad de fuerza de voluntad. Me vino la palabra o la frase que nos había dicho en su momento Bir Busnelli en Sí, relación a la Bunny. obesidad. Acá, también hablando del consumo problemático de sustancias, y cuando hablamos de consumo problemático de sustancias, estamos incluyendo al cigarrillo, estamos incluyendo al alcohol, estamos incluyendo a las comidas y incluyendo a drogas más pesadas, como es la cocaína, como puede ser infinidad de otras drogas, que no son enfermedades de fuerza de voluntad, y esto es sumamente importante que les transmitamos a la gente. Las personas que tienen consumo problemático de sustancias están enfermas y necesitan ayuda profesional de la mano de Carlos, que está acá presente y se dedica exclusivamente a tratar a personas que tienen este tipo de problemas, o psiquiatras que se dedican también a tratar y acompañar, porque creo que lo más importante es, dejemos, vos lo dijiste también, el hecho de dejar de estigmatizar, el hecho de empezar a pensar en sujetos con derechos, sujetos que están padeciendo una enfermedad y que necesitan ayuda, y que tanto los profesionales como la sociedad, porque es muy típico ver a la gente decir, no, el loco, aquel está loco, no, aquel el problema que tiene. Y es por eso que la gente no habla de lo que le pasa, y ya cierro con esto, estoy viendo como una gran cantidad de personas que salen a decir de que tienen problemas de salud mental. Deportistas de élite, que lo estamos viendo ahora en los Juegos En los Juegos Olímpicos, Olímpicos, exactamente. muchísima cantidad de gente que sale a decir, tengo problemas de salud mental y para resguardarme y cuidarme prefiero no hacer esto o no seguir con esto. Una chica argentina que tenía un canal muy grande de YouTube, que lo leí hoy, cerró todos sus canales, Instagram y todo, porque se quiere priorizar porque la gente la estaba atacando mucho y no quería que la dañe psicológicamente. Así que qué importante esto, ¿no? Sujetos enfermos, no es una enfermedad de fuerza de voluntad. Sí, y armar redes, como decía Carlos, armarse de un equipo, armarse de saber esto, que no es que vos solo, capaz hay personas que lo logren, pero no es que vos solo, tu persona va a decir, listo, hoy mañana me levanté, me recuperé y listo, ya está. Estamos hablando de tratamientos multimodales, con equipos de contención, con equipos de armar redes, establecer lazos, contar, charlar. Pero me parece que cuando suceden este tema de adicciones, me parece que ya es un poco más fuerte. En el caso, volviendo a lo de Chano, lo llevaron a la Exaltación de la Cruz, la familia lo quiso acompañar y creo que no se logró. Entonces, me parece que a veces con el tema de adicciones y el entorno y el espacio
es bastante complejo eso. Mira, yo tuve la oportunidad, esto lo cuento hace